Muy bien, vamos a hablar hoy de meditación y de neurociencia. Lo que no vamos a hacer es hablar desde el típico lugar de cómo se hablan estas cosas. No os voy a contar hoy mi experiencia meditando como lo típico que suele hacer mucha gente, que a mí me da rabia, ¿no? A veces cuando alguien dice, no, si yo medito todos los días, y se siente y pone un vídeo de YouTube que tiene música, cierra los ojos, le va guiando, y bueno, como su idea es relajarse, ¿no? Y quedarse en blanco. Para nada es lo que entrenamos cuando queremos meditar. Eso es, bueno, lo llama meditación terapéutica porque en realidad le puedes poner el nombre, pues hacer lo que quieras, pero puramente no es un entrenamiento de la mente. Y ese es precisamente el problema, ¿no? Que la mayoría de personas cree que meditar es relajarse. E incluso aunque tú lo entiendas, cuando te sientas a hacerlo, como le damos tanta utilidad a cada cosa que hacemos, asocias la meditación a la relajación, cuando realmente no es calmar la mente, ni tener pensamientos, no sé, más bonitos y menos negativos, o no sé, como si salieras de meditar y te hubieras metido en una sesión de un masaje mental, pues para nada va por ahí. Y no hace falta ni siquiera pones un vídeo de YouTube o descargas una aplicación. Mucha gente que te va a grupos de meditación y a centros de meditación también caen en estos errores. Y bueno, todas estas ideas, o sea, pueden sonar muy bien, pero te voy a asegurar y te voy a explicar y vas a entender perfectamente en este vídeo que esta es una de las razones por las que tanta gente abandona. Y nosotros, de todos los estudios que yo he visto, hay un montón de estudios relacionados con la adherencia, con protocolos de meditación, etcétera, etcétera, y tanto presenciales, online, híbridos y demás. Y yo creo que nosotros tenemos uno de los porcentajes de adherencia más altos que he visto yo nunca, aunque bueno, no soy científico, entonces no me he puesto a hacer un estudio como tal, pero cuando sabes llevar a la gente y les guías a través de un entrenamiento mental bien planteado, con los profesionales adecuados, etcétera, y en este vídeo vas a aprender pues todos estos conocimientos que tenemos de trabajar con cientos de personas, pues realmente cambia la película totalmente. Porque al final, tú cuando te sientas, cierras los ojos y practicas la atención plena, lo único que puedes tener por seguro es que no vas a tener paz. Lo que vas a tener es todo el ruido que tenga tu mente en ese momento, lo vas a ver como si subieras el volumen de la televisión, pues a tope, pues eso es lo que vas a experimentar. Y no solo ruido, sino pensamientos, ansiedades, incomodidades. Por eso hay que en ciertas personas tener cuidado, porque según cómo amplifiquen pues somáticamente o a nivel corporal o ciertas emociones, pues la meditación puede incluso darles o empeorar cierta ansiedad, pero bueno, son perfiles como muy concretos. Y lo normal, y si no te pasa esto, es que no estás entrando a la mente, es que tengas muchas veces ganas de levantarte, mirar el móvil, hacer otra cosa, de cambiar de postura, de ver que no tiene ningún sentido. Entonces, lo normal es que interpretes que la meditación es un fallo, ¿no? Si no has llegado a ese punto, es que te puedo asegurar que no has practicado la meditación entendiéndola como un entrenamiento de la atención plena, un entrenamiento de la mente, de funciones y habilidades específicas de tu mente, que es lo que queremos entrenarnos. Para ponerte musiquita, eso ya, pues deja este vídeo, vete a otro sitio, porque no va de esto. Eso es entrenar la mente. Entonces, hoy te voy a explicar por qué la meditación no va de eso, sino que va a entrenar capacidades importantes para ti, que puedes desarrollar, que puedes medir, y que principalmente es la capacidad de no reaccionar automáticamente a todo lo que pasa por tu cabeza. Es decir, que se crea una especie como de espacio entre cualquier estímulo o reacción automática y lo que acabas tú haciendo al final, ¿no? Eso es lo que, grosso modo, hace la práctica de entrenamiento de atención plena. Realmente yo creo que cuando termines de ver este vídeo vas a alucinar porque vas a entender muchísimas cosas desde el punto de vista neurocientífico y desde el punto de vista también de la práctica de la atención plena, de alguien que llevo años practicándola, en el equipo está Amparo que lleva, pues no sé, 30 años haciéndola, Yaiza también, la hemos estudiado a fondo, en fin, hemos hablado con muchísimas personas, pero cambia por completo tu manera, no solo de hacer la práctica, sino luego de cómo te ves a ti mismo, de lo que entiendes por pelearte con tu mente, de entender cómo controlar los pensamientos, y al final acabas viendo como eso, como un entrenamiento, como igual que entrenas en el gimnasio, pues entrenas un sistema atencional, emocional, conductual, etcétera, ¿no? Igual que pues en el gimnasio te puedes subir en la cinta a hacer más cardio,
en zona 2, o quizá haces más sprints, o igual te pones a hacer unas super series, o te pones a hacer, en fin, puedes hacer muchas cosas para entrenar habilidades específicas. Así que vamos punto por punto. Y al final de este vídeo quiero que entiendas que el entrenamiento en atención plena no es entrenar una especie de concentración infinita y perfecta, no, es entrenar el salir del automático, del reaccionar. Eso es lo que entrenas. Y gracias a ese entrenamiento se transfiere una serie de habilidades en todos los sentidos, desde el punto de vista de cómo tomas decisiones, cómo te autorregulas durante el día a nivel de energía, emociones, cómo priorizas, qué estructuras generan tus rituales, bueno, un montón de cuestiones. Pero vamos a empezar por el primero, ¿vale? Que es el mito. Voy a intentar que el vídeo no sea muy largo y además prometo que para próximos vídeos tendré una pizarra, ¿vale? Esto lo he tenido que generar con ChatGPT, este diagrama, pero prometo que la próxima vez saldré yo en mi pizarra aquí en mi oficina explicando todo eso porque me apetece. Pero bueno, de momento no tenemos la pizarra, los de Amazon están tardando. Lo primero, meditar no es relajarte, ¿no? Este es el primer mito. Vamos a empezar por aquí, porque es por donde cae todo el mundo. Y ojo, a veces te vas a relajar y no es algo malo, por mucho que yo esté explicándote que esto es un mito. A veces vas a terminar una práctica y vas a sentir calma, eso puede pasar, pero no es el objetivo principal. O sea, si tú entras a la práctica con la expectativa de me tengo que relajar, en el momento en el que no te relajes vas a pensar que algo está yendo mal. Y esto pues es normal, ¿no? Y además le pasa a mucha gente. Cuando practicas ya durante unos meses la práctica de atención plena, vas a ir sintiendo diferentes estados mentales, algunos un poco, no te voy a decir como si estuvieras tomando un alucinógeno, porque no es así, pero experimentas estados alterados de conciencia aunque sea ligeramente. Entonces te vas a ir generando las expectativas de querer volver a esos estados y entonces destrozas lo que es el sentido de la práctica, ¿no? Pero bueno, de primera siempre pues puedes llegar a tener estos estados de relajación y te sientas 5 minutos, cierras los ojos, respiras y de repente otro día distinto, pues tienes que responder un mensaje ese día, tienes que hacer no sé qué, no sé quién te ha dicho algo que no te ha gustado y piensas, mañana no me va a dar tiempo a hacer meditación otra vez y si estoy perdiendo el tiempo con esto que podría estar contestando mensajes. Claro, lo normal es que una persona piense que no sabe meditar, pero eso es falso. Lo que está pasando es que por primera vez estás viendo el nivel de ruido que normalmente llevas dentro silencia. Es decir, tú llevas la televisión, tu mente tiene un proyector que está al volumen más bajo posible y tú lo intentas bajar lo máximo posible y de repente en la práctica estás revelando ese volumen, ¿no? O sea, estás subiendo el volumen de la televisión, pero la televisión está puesta. Esto es como tu abuela o tu padre ahí en la televisión echándose la siesta, que está encendida y tú estás, pero si está echándose la siesta y cuando le bajas el volumen se despierta, pues esto es lo mismo. Tú estás con el volumen, ligeramente hay un volumen bajo y como te lo suben o te lo bajan, despiertas, ¿no? Y es incómodo. Yo a veces también pongo el ejemplo, es como si entras un poco en una habitación desordenada, pero siempre has tenido en esa habitación la luz apagada. Entonces de repente enciendes la luz por primera vez y dices, ostras, madre mía, qué desastre, ¿no? Claro, el desastre estaba, lo que pasa es que la luz no estaba encendida. Con la mente pasa exactamente lo mismo. La mayoría de las personas viven tan ocupadas, estimuladas, todo el día entretenidas con todo. Es alucinante, yo veo la cantidad de gente que ante cualquier mínimo segundo de no estar haciendo algo hablando con alguien, ya cogen el móvil automáticamente. Todo el día distraídos, conduciendo con el móvil. Yo a veces cuando voy por la carretera alucino, la verdad. El otro día casi un camionero que estaba mirando el móvil nos aplasta. Bueno, en fin, que pasamos todo el día entre pantallas, tareas, mensajes, obligaciones y este tipo de cosas. Y mientras todo eso pasa, no te das cuenta de cómo funciona tu mente. Pero, sin embargo, cuando paras, aunque sean 5 minutos, aparece todo eso que estaba por debajo. O sea, digamos, en primer plano en tu conciencia hay ruido, no eres consciente y por debajo está toda la mierda que no quieres ver, ¿no? Pues ese es el punto de partida y este es el primer mito que tenemos respecto a la práctica. Claro, después llega la realidad. El observar, el ver el caos y no ejecutar los impulsos que tenemos, ¿vale? Es decir, si meditar no es relajarte, entonces ¿qué es? Meditar en este contexto en concreto, el entrenamiento de atención plena, lo que entendemos por entrenar la mente, es aprender a observar, sin hacer nada, sin intentar arreglar nada, sin tener que responder a cada pensamiento, emoción, o sea, a cada evento mental que aparece durante la práctica.
Claro, tú esto puedes pensar que simple es eso y ya está. Pues es muchísimo más profundo porque los eventos mentales que puede haber son casi infinitos y de muchos tipos. No solo piensas, tu mente hace muchas cosas. Tu mente durante la práctica te va a empujar a mirar el móvil, hacer otra cosa, responder desde la emoción, entrar en una especie de conversación mental contigo mismo que no te aporta nada. Y el entrenamiento es precisamente, oye, cada vez que aparece ese estímulo que te va a empujar a ejecutarlo de manera automática, eres capaz de observarlo. No lo hace falta que lo bloquees ni lo reprimas ni nada, simplemente lo observas. Y esa observación, y esta es la psicobiología, que esto explicamos dentro del programa de una clase, que a la gente le gusta mucho, de la observación, de la autoobservación. O sea, solo observar cambia la relación que tienes con la experiencia interna. Entonces, antes el pensamiento iba a aparecer y tú eras arrastrado por completo, y en el momento en el que empiezas a entrenar esa capacidad de observación, el pensamiento va a aparecer, lo vas a ver y no va a pasar nada. Antes la emoción iba a aparecer y tú ibas a reaccionar, y ahora va a aparecer y la puedes observar y no responder. Y antes el impulso aparecía, lo ejecutabas y tal, y ahora puedes observarlo y decidir qué haces con eso. Ese espacio es entrenamiento y eso es una habilidad atencional. De hecho, la atención normalmente pensamos que es una sola cosa. Hay muchas redes atencionales que están funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, la habilidad de dar cuenta que te has distraído es lo que se llama el espejo del cerebro. La corteza prefrontal, la ínsula y la corteza cingulada forman una red y se activan a la vez y das cuenta conscientemente que te has ido. Pero la capacidad de reorientar la atención de ese momento al objeto de la práctica es otra habilidad atencional. La capacidad de estar en el foco atencional en algo y mantenerlo es otra habilidad distinta. Eso son varias habilidades, pero básicamente ese espacio es el entrenamiento. Y como toda habilidad, pues la repetición normalmente hace al maestro. Luego llegamos al tercer punto aquí. Yo creo que esto es del caos mental, entender cómo se genera el caos mental es de las cosas más importantes que vas a aprender en este vídeo. Cuando una persona empieza a meditar suele decir en plan que su mente no para, ¿no? Y tienes que entender que tu mente no está diseñada para quedarse en blanco. El cerebro normalmente cuando estamos descansando o estamos empanados o estamos echándonos la siesta o durmiendo por la noche, nunca está apagado. Cuando tú no estás haciendo una tarea externa en concreto, tu cerebro no está en silencio. O sea, hay muchísimas redes cerebrales que siguen activas y una de las más importantes es la que se llama la red neuronal por defecto. Claro, esta red en concreto está relacionada con muchas cuestiones. Es lo que David Eagleman llama las vidas secretas del cerebro, que es un libro incógnito increíble. Pues ahí está la rumiación, cómo te proyectas al futuro, la narrativa de tu yo, de tu historia autobiográfica, de cómo te autorreferencias a ti mismo. Es decir, cuando te pones a pensar, vale, mañana qué va a pasar, por qué he hecho esto, qué pensará esta persona de mí, y si no soy suficiente, y si sale mal. Todo eso, ese funcionamiento espontáneo, es lo que hace la red neural por defecto. Claro, el problema aquí es que normalmente no lo ves porque está tapado por estímulos. Si te fueras al campo sin el móvil, sin nadie, tú solo, lo verías muy fácil, ¿no? Pero no lo ves porque enseguida coges el teléfono, pones música, abres otra pestaña mientras estás trabajando, respondes un mensaje, consumes contenido en redes sociales, trabajas, hablas con alguien. Parece como que todo está bien porque no escuchas el ruido que hay de fondo, pero en cuanto quitas los estímulos, aparece. O sea, la red neural por defecto está ahí siempre. Y cuando aparece, muchas personas piensan que es un problema. Hay un estudio científico muy importante de la neurociencia de la meditación de 2008 que se llama algo así como una mente divagante es una mente infeliz, ¿no? En la traducción. Y básicamente de ahí viene a decir que toda la actividad de la red neural por defecto, mucha gente lo ha entendido, es negativa. No es negativa, lo que pasa es que la divagación lleva al extremo si lo es. Y está asociada a la rumiación con un montón de síntomas depresivos y demás. De hecho, es el mayor síntoma de la depresión. Pero bueno, la red neural por defecto, a mí me gusta mucho cómo lo explica David Eagleman y dice que son las vidas secretas del cerebro y tú vas a ir condicionando esas vidas secretas en función de todo lo que hagas, incluso
comer pan o comer salmón va a cambiar tu digestión y va a cambiar también la red neuronal por defecto. O sea, todo lo que haces cambia la actividad. Por lo tanto, te va a dar información. Y el caos que tú estás viendo haciendo la práctica es solo el mapa. Lo que no puedes pretender es regular un sistema cuya actividad tú no percibes. O sea, si no ves cómo se dispersa la atención, no la puedes entrenar. Si no ves cómo te arrastra un pensamiento, no puedes desidentificarte del pensamiento. O sea, si no ves cómo aparece un impulso, tú no puedes aprender a no ejecutarlo, ¿vale? Por eso el caos mental es una parte esencial del proceso. O sea, nadie quiere vivir en el caos, pero tienes que poder verlo para poder reorganizarlo, que de eso va la práctica. Luego la práctica, aparte del caos, te lleva a la incomodidad. Esto a la gente le cuesta mucho entenderlo. O sea, cuando tú empiezas a practicar, al principio no, porque tus músculos atencionales son, por decirlo así, ¿vale? No es tal cual. Están tan débiles que no das cuenta. Por lo tanto, te distraes poco y la práctica pues, es como un paseo. Pero a medida que lo vas ganando músculo atencional, te distraes muchas más veces o das cuenta mucho antes y empieza a ser más frustrante. Es como si cogieras más peso en el gimnasio. Por mucho que estés más o menos fuerte, el peso es el mismo. Entonces, siempre le va a pesar lo mismo a cualquier persona. Entonces, cuando practicas, pues vas mejorando y aparece esa incomodidad. Y la incomodidad tiene muchas formas. Puede ser aburrimiento, ansiedad, frustración, tienes sueño. A veces simplemente meditar hace muy evidente que tienes deuda de sueño. Lo mismo, volvemos a interpretar que esto está mal, pero desde el punto de vista del entrenamiento, esa incomodidad es importantísima. Piénsalo con el cuerpo. O sea, si tú vas al gimnasio y haces fuerza y hay tensión, lo ves como normal, ¿no? Si te pones a correr y hay fatiga, lo ves como normal. Si estás aprendiendo, yo que hice matemáticas, si estás aprendiendo algo difícil, hay un esfuerzo cognitivo que te drena. O sea, si estudias un tema complejo, hay mucha fricción, ¿no? Entonces, normalmente entendemos que esa fricción forma parte del proceso. Pues si haces un curl de bíceps, ostras, me arde el músculo, ¿no? Pero no porque te arda el músculo no va a funcionar, todo lo contrario. Hay una tensión, por tanto, hay un estímulo y va a haber una adaptación. Pues con la mente es exactamente igual. Pero como nadie nos lo ha explicado, interpretamos la incomodidad mental como una señal de estar fracasando. Y no lo es. O sea, esa incomodidad es el punto en el que ese sistema automatizado está siendo desafiado. Esa reactividad. Porque el patrón normal es escapar de eso. Y tenemos tantas facilidades hoy en día para hacerlo que nuestros antepasados nunca tuvieron. Si te aburrías, ahora puedes coger el móvil. Si te incomodas, cambias de tarea. Si tienes ansiedad, ahora buscas distraerte, ¿no? Si aparece un pensamiento desagradable, lo intentas evitar. Pero realmente, en la práctica de atención plena, haces algo distinto. Te tienes que quedar, observar, no ejecutar, y ahí se entrena una habilidad que es fundamental, que es la inhibición conductual, y ahí la corteza prefrontal tiene un papel fundamental, ¿no? Es decir, la capacidad de que un impulso aparezca y tú no tienes que obedecerlo. O sea, todo lo que pase por tu mente no hace falta que lo obedezcas. Se activa ese impulso, no lo ejecutas y mantienes observando lo que sea que estés observando. Eso. A mí me gusta mucho la idea del lactato mental, ¿no? O sea, haciendo la referencia, ¿no?, con el cuerpo. El esfuerzo genera, por ejemplo, una señal de adaptación. En la mente, la incomodidad inicial puede ser la señal de que estás entrenando en el lugar donde precisamente más vas a cambiar. Si tú haces un curl de bíceps, aparece el lactato, que es un compuesto sinceramente no tengo ni idea de ciencias del ejercicio, pero sí un mínimo, pues el lactato lo que empieza a generar es ese ardor, esa sensación va señalizando de que el músculo ya no puede generar más contracciones. Ese punto donde más te cuesta la repetición es donde más estás entrenando, ¿no? En la atención plena es exactamente igual. Y te voy a explicar exactamente cuál es este mecanismo de estímulo, pensamiento, awareness, pausa y respuesta, ¿vale? Vamos aquí, al centro del esquema, porque esta es la parte, bueno, esto te va a ayudar mucho, ¿no? Esto es lo que realmente entrenas en la práctica. La mayoría de personas funciona así, ¿vale? Tú pasa algo, aparece un pensamiento, una emoción, reaccionas, no hay espacio, no hay pausa, no hay elección y recibes un mensaje, lo interpretas como algo negativo, te molestas, respondes de manera impulsiva
o estás trabajando y aparece una pequeña incomodidad, en fin, tu cerebro ahí busca salir, coges el móvil, o estás practicando atención plena y aparece el aburrimiento, y te quieres levantar, abandonar. Ese es el modo automático. El estímulo, reacción, estímulo, reacción constantemente. Claro, la mayoría de personas vive ahí, ¿vale? Y lo que el entrenamiento mental introduce es la pieza del meta-awareness. Esta pieza de aquí, que significa dar cuenta de lo que está pasando en tu mente mientras está pasando. Ser observador no solo hacia el mundo, sino hacia dentro también. Y no a posteriori, cuando ya estás reflexionando, uy, lo que le he dicho a esta persona o lo que ha pasado hoy. No. No cuando estás media hora en el móvil, en el metro, no. Sino en tiempo real. Es decir, aparece el pensamiento, das cuenta, aparece la emoción, das cuenta, y así. Ese momento de dar cuenta, que eso se llama el espejo del cerebro, es ese instante en el que dejas de estar completamente fusionado con el contenido mental y te desidentificas y te desfusionas de él. Entonces hay una separación entre tú y lo que aparece en la mente, y esa separación es lo que permite esa pausa, que es la pausa de no quedarte bloqueado, de no ser pasivo. Es una pausa que va mejorando, no siempre es perfecta ni tal, pero cada vez es más regulada, más alineada, y esto es lo que cambia la vida de una persona. Tú sigues teniendo pensamientos y tus emociones y tu mundo va a seguir siendo igual de difícil, o sea, tu trabajo, tu vida, todo va a seguir siendo exactamente igual. Pero entre todo lo que va ocurriendo y lo que haces empieza a existir un espacio. Y esto también tiene una parte filosófica relacionada con la libertad, que es muy interesante y hay autores que han hablado mucho de esto. Así que bueno, conoces aquí cuál es el mecanismo de la práctica. Claro, no entrenas, repito un poco lo que he dicho al principio, esa concentración perfecta de estar todo el rato concentrado, foco, como si estuvieses drogado con anfetaminas, por así decirlo. Aquí hay que remarcar algo muy importante porque no es eso, ¿vale? Y eso es una creencia muy dañina y la gente cree que una buena práctica es una práctica donde no te distraes, pero eso no es realista y además no es la mejor forma de entenderlo porque la práctica útil no es aquella en la que no te distraes nunca, es aquella en la que te distraes muchas veces y vuelves muchas veces al foco atencional del ejercicio, porque hay distintos ejercicios de entrenar la atención plena. No solo hay el típico de la respiración, hay varios, pues hacer una monitorización abierta o un loving kindness, autocompasión, en fin, hay como 3 grandes tipos, pero en realidad hay más. Y en cualquiera de ellos, de esos tipos de ejercicios, igualmente te vas a distraer, te das cuenta, vuelves otra vez y otra vez y otra vez. Y ese ciclo repetido muchas veces es el entrenamiento. Y cada vez que te das cuenta, sales de ese piloto automático, estás reforzando esa red atencional, donde además, si no te castigas por distraerte, estás cambiando tu juicio interno y tu relación con tu propia mente, no solo el músculo atencional. Y esto es muy importante para alumnos y personas que estén empezando, porque si te distraes 100 veces y te das cuenta 100 veces, no has fallado 100 veces, has entrenado 100 veces. O sea, el fallo sería no dar cuenta nunca. Por eso el foco atencional nunca se entrena como algo rígido, sino como esa capacidad de retornar constantemente. Claro, con el tiempo esa capacidad de retornar cada vez es más rápida. Cada vez te das cuenta antes y que además está medido en escáneres de neuroimagen, cada vez gastas menos energía en la propia actividad de entrenamiento de atención plena. De hecho, en meditadores iniciales e intermedios se asocia con hacer un examen de matemáticas. Es decir, es una actividad muy cansada. O sea, realmente un entrenamiento en atención plena es muy drenante. Pero a medida que vas practicando, no solo te enganchas menos, te recuperas mejor, sino que gastas menos energía. Igual que Rafael Nadal gasta menos energía practicando el tenis porque su cuerpo, sus músculos, etcétera, están totalmente adaptados a esa actividad, ¿no? Y eso es mucho más útil que entrenar o intentar tener una mente perfecta. Hay otro punto aquí y es que la práctica formal, o sea, lo que es el sentarte a hacer una práctica de atención a la respiración, solo es el disparador. O sea, aquí hay un punto que la gente interpreta muy mal. La gente se cree que entrenar es
los minutos de práctica, y esos minutos importan mucho, desde luego, pero no porque sean el único momento en el que estás entrenando sentado, es lo único que importa. O sea, importa porque es el disparador. Es como encender el sistema consciente. Y durante esos minutos entrenas esa habilidad que estoy hablando yo aquí. Pero lo importante es que eso empieza a transferirse al resto del día. Por eso una práctica por la mañana es tan potente, además de que el tipo de ondas cerebrales, una vez te despiertas por la mañana, son perfectas para entrenar fácil y rápida la práctica, y cuando ya se empieza el día estás en modo beta, ondas más beta, caóticas y tal, con cosas en la memoria de trabajo y demás, pues ya es mucho más complicado y una fricción enorme. Pero esa práctica formal se transfiere al día, o sea, el entrenamiento realmente, o sea, ocurre mientras estás trabajando, das cuenta de que te dispersas, o estás en una conversación ese mismo día y notas que te has ido, o estás a punto de coger el móvil en el bus y te das cuenta de que no lo necesitas, o aparece una emoción porque de repente te dicen, oye, el deadline es antes y no reaccionas automáticamente. Ese es el entrenamiento. Entonces, lo que hace la práctica formal es aumentar la probabilidad de que aparezca ese awareness, esa metaconciencia durante el día. Y cuando aparece durante el día, tu vida es el campo de entrenamiento, ¿vale? Y cada distracción que detectas durante el día, más de la práctica formal, es una repetición más. Cada impulso que no ejecutas es otra repetición. Y así con todo. Entonces, realmente es mucho más potente si lo piensas como haríamos con el cuerpo en el gimnasio, porque no solo practicas y entrenas en la práctica formal sentado, con una duración, unas indicaciones concretas y demás, sino que haces una práctica formal para que tu mente empiece a estar más disponible durante el resto del día, pero entrenas la mente durante todo el día. Es decir, no es una actividad aislada, y esta es una de las cosas que a la gente le sorprende mucho cuando trabajamos con ellos. Nos preguntan cuánto tiempo voy a necesitar. Y yo les digo, mira, depende del tipo de práctica, la duración, lo que queramos trabajar, pues le puedes dedicar desde 3 minutos hasta 20 o 25 minutos al día. Pero ya está, no hace falta nada más. Lo que te pedimos es que hagas de ese entrenamiento una experiencia que ocupe el día entero. Y no hace falta que estés conscientemente en plan, vale, tengo que hacer... No, 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 es simplemente que todo lo que trabajamos en esos pocos minutos va a condicionar todo lo que vas a hacer después. Esto la gente normalmente no lo entiende, ¿no? Que me lleva un poco esto al punto siguiente que quiero hablar. Cuanta más metaconciencia empiezas a tener, cuando entrenas esto con consistencia, empiezas a desarrollar además una sensibilidad distinta. Empiezas a notar cosas que antes no notabas. De repente te aceleras, empiezas a rumiar, coges el móvil, hay una emoción que te va a empezar a drenar de enfado o de pesimismo y das cuenta antes. Estás leyendo y no te estás enterando de que estás leyendo y tu mente se ha ido. O sea, no vas a tener nunca un control absoluto atencionalmente o a nivel mental, pero vas a empezar a observar cada vez mucha más información de tu mundo interno y del mundo externo. De repente, fíjate tontería, vas siempre por la misma calle camino al trabajo y das cuenta de las estaciones del año y cómo los árboles van cambiando, por ejemplo, ¿no? Es una información irrelevante a priori, pero es un ejemplo de todas las cosas que empiezas a observar. O amigos con los que sueles hablar, te empiezas a dar cuenta de muchas más cosas, ¿no? Claro, al tener más información cambia por completo, porque antes muchos procesos eran invisibles, empiezan a ser visibles, y al ser visibles puedes entrenarlos. Claro, y aquí mucha gente se empieza a dar cuenta, ostras, ahora soy consciente de lo automático que iba yo antes. Es un momento bastante incómodo, pero bueno, suele ser una señal bastante buena, y digo que suele ser bastante buena porque das cuenta de que, joder, todo el esfuerzo que has hecho en entrenar tu atención plena funciona. Y no precisamente puedes tener más paz mental ni menos estrés, pero de repente dices, joder, antes había patrones que dirigían mi conducta y no era consciente de ellos, y de repente sientes que tienes una libertad mayor que antes. Es una sensación difícil de explicar, pero está ahí. Y cuanta más metaconciencia durante el día, más repeticiones, y ahí empieza a jugar un papel fundamental la neuroplasticidad. Pero un papel enorme. Tú piensas que el cerebro, y esto es un concepto que yo creo que ya mucha gente lo entiende, cambia por repetición, no porque entiendas una idea una vez, o sea, no porque veas este vídeo vas a entenderlo todo, no porque yo diga una frase en este vídeo que digas, wow, esta frase voy a parar el vídeo y la apunto.
realmente esto lo vas a comprender cuando te sientes a hacer la práctica y vuelves a incluso a ver este vídeo meses después y veas el patrón de me doy cuenta, pauso, elijo, me doy cuenta, pauso, elijo, etc. Y puede ser tan simple como estar trabajando y de nuevo notas la tentación de coger el teléfono y no lo haces. O sea, puede ser notar que estás entrando en un pensamiento repetitivo de pesimismo y de repente dices voy a mi cuerpo y genera un estado de conciencia y de optimismo y de felicidad. Y puedes escuchar a alguien y darte cuenta de que estabas casi más pensando en lo que le ibas a decir en vez de escuchar, ¿no? Eso es el entrenamiento. Cuando haces eso muchas veces, en muchos contextos, el aprendizaje se empieza a generalizar, no solo en la práctica formal, sino que se empieza a extender en tu vida y ya no depende solo de la práctica formal. O sea, hay una cosa es estar presente sentado en silencio y otra cosa es estar presente cuando tienes presión, cuando hay una conversación difícil, cuando tienes trabajo, cuando hay mucho estrés, cuando has dormido mal, cuando hay muchas tentaciones, cuando tu entorno te empuja a distraerte. De eso va el entrenamiento mental. Ahí está la gracia, que empiezas a transferir estas habilidades a todo tu día y cambian por completo cómo te relacionas con el tiempo, con la autoexigencia, con las emociones, con la organización, con la productividad, con el estrés, con los hábitos, etcétera, etcétera. Una cosa técnica que sí que quiero explicar, aunque sea un poco simple, por si alguien no lo sabe, la neuroplasticidad, ¿qué es? Bueno, la neuroplasticidad realmente significa que tu cerebro cambia en función de la experiencia que vas repitiendo. Es puro aprendizaje y pura repetición. Repites un patrón, las redes neuronales que participan en ese patrón se van volviendo más eficientes y más fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú repites la distracción, entrenas a tu cerebro a estar distraído. Si repites las reacciones impulsivas, entrenas a ser una persona impulsiva. Si repites la rumiación, entrenas la rumiación. Esto está muy vinculado con un montón de trastornos de la conducta y trastornos mentales y demás. Pero si tú repites la observación, la pausa, el elegir conscientemente, ¿qué haces? Entrenar la autorregulación. O sea, nunca vas a forzar un estado de calma. O sea, puedes puntualmente forzarlo, pero lo que hace realmente es modificar tu estado basal, cómo sueles estar en general. Es decir, tu punto de partida, tu forma habitual de sentirte y de pensar. Cada práctica, piénsalo, cada práctica formal y cada práctica durante el día va generando un pozo. Después de 5 minutos de atención plena, no notas nada. Pero estás practicando una nueva manera de procesar el mundo, tanto externo, interno, tu pensamiento y demás. Si lo repites constantemente, ese patrón se va consolidando. Ese estado repetido durante 5 minutos, 15, 20 o lo que sea, se va convirtiendo en un poco más parecido a un rasgo de la personalidad. Y lo que haces durante unos minutos empieza a cambiar cómo estás durante el resto del día. Por eso es tan importante hacerlo por la mañana. O cómo te relacionas, por ejemplo, antes de algo importante, de una reunión, o de sentarte, o de irte a la cama a dormir. Es decir, cambia constantemente tu estado basal. Empiezas a notarte, y esto hay muchos estudios que lo han medido, y nosotros pasamos un test al principio y a las 12 semanas a los alumnos para medir la estabilidad, la reactividad, la claridad, la capacidad de sostener el foco, ese espacio entre estímulo y respuesta y varios, digamos, formularios validados científicamente, y nosotros tenemos esto también validado para que veas que el método de trabajo, pues digamos, aplicamos ahí el método científico. Pero eso es lo que buscamos, que no te sientas bien durante la práctica, sino que en tu vida notes que empiezas a funcionar mucho mejor. Hay una parte que es abismal la diferencia, no es lo mismo. Ir a un retiro de meditación, descargarte una aplicación, ponerte un vídeo de YouTube, ok. Pero lo que se genera, cuando generas un diario de mindfulness y encima tienes que rendir cuentas a un equipo, que es lo que hacemos dentro del programa, es abismal. O sea, es como la diferencia entre entrenar tú solo en el gimnasio o hacerlo con un colega y encima el colega es entrenador personal y te va guiando, te va dando feedback, te vas divirtiendo, aprendiendo y tal. O sea, es una diferencia enorme. Bueno, vuelvo a lo que estaba hablando antes. El estado que generas durante el día, durante la mañana, va convirtiéndose a un rasgo. Claro, cómo te sientes durante la práctica es irrelevante. O sea, lo que importa es cómo cambia mi manera de vivir cuando practico con consistencia. Es decir, estoy transfiriendo en el día a día
Por eso es tan importante tener un diario de mindfulness, porque vas pudiendo ver, o sea, vas pudiendo leer registros de días anteriores y vas viendo realmente tu manera de escribir, de pensar, de experimentar. Cómo reaccionas a diferentes situaciones normales que van pasando. Y tú antes directamente esto ni lo veías, porque ni lo apuntabas, evidentemente, ¿no? Te distraías y ni te dabas cuenta. Y ahora te das cuenta, y era una emoción, ya no te arrastra tanto tiempo, y ahora puedes ver las cosas antes de convertirlas en una conducta, y ya no te hace falta coger el móvil, ya tu mente no se te va al futuro constantemente. Es decir, no modificas por completo lo que es tu estado base. Y no hace falta meditar 1 hora al día. Cuanto más practiques y tal, pues mucho mejor, ¿vale? Pero en la vida normal de una persona, pues con hacer 15 minutos, de hecho, la dosis mínima efectiva está ahí entre los 12 minutos o así, porque hacer 15 minutos está bien. Y hay muchas maneras de practicar, no siempre hay que hacer atención plena a la respiración, que lo puedes hacer de muchas maneras diferentes y esa es la gracia. O sea, puedes incluso hacer atención plena saboreando el café de la mañana si lo haces siguiendo unos principios y unas indicaciones, pero lo puedes aplicar a muchas cosas y solo necesitas consistencia para que vaya generando esos residuos, esas redes atencionales vayan cambiando de intensidad y a base de frecuencia, repetición y estabilidad, esos inputs repetidos van reorganizando tu mente y tu cerebro y empiezas a ser súper liberador. O sea que no necesitas empezar por algo, no necesitas ni siquiera comprarte un libro de mindfulness, solo tienes que, si quieres, terminar de ver este vídeo y practicar y empezar a hacerlo todos los días y lo vas a ir viendo, ¿no? Ahora vamos con el entorno. Claro, tu entorno está diseñado para capturar tu atención, eso ya lo sabes. Pero es clave porque no podemos hablar de foco atencional como si estuviésemos viviendo en un monasterio, porque no, bueno, quizá algún monje está viendo esto, no lo sé, pero que no es la vida del 99,99999% de las personas. Vivimos en un entorno, un trabajo a nivel social, etcétera, etcétera, diseñado por completo para capturar tu atención. Y hay miles de empresas y se mueven millones de euros por tu propia atención. Mismamente Instagram es como una especie de mercado de la atención. Entonces, hay pantallas por todos lados. Tú tienes tu móvil, pero tienes el ordenador, pero tienes en la calle, marquesinas, hay por todas partes pantallas, notificaciones, mensajes, redes sociales, correos, estímulos, todo compite por tu sistema atencional. Ahora de repente en el grupo del trabajo han puesto un mensaje y tú no lo has visto durante 1 hora y te echan la bronca, estás casi obligado a tu mente estar conectada al mundo, ¿sabes? Eso tiene consecuencias. O sea, cuando tu atención está siendo capturada constantemente, tu capacidad de sostener el foco se reduce muchísimo. Tu reactividad aumenta, tu tolerancia al aburrimiento baja, tu mente se acostumbra a saltar de un estímulo a otro, entonces cualquier tarea profunda es como mucho más difícil. Leer es súper difícil hoy en día para la mayoría de personas. Trabajar con foco es muy difícil. Escuchar a una persona hablando es muy difícil. Pensar con claridad es muy difícil. Escribir es muy difícil. Estar contigo mismo a solas 5 minutos es muy difícil. Y aquí hay que ser muy claros. O sea, tu entorno, internet, tu familia, tus amigos, tu trabajo, todo está diseñado para que no exista el bienestar atencional. Me acabo de inventar esa palabra. Pero si tú miras 100 veces el móvil al día, estás entrenando la interrupción. Si cada incomodidad lo tapas con estímulo, estás entrenando la evitación. Si cada minuto libre lo llenas con contenido de Instagram, que podrías abrir Instagram con los ojos cerrados, pues estás entrenando la incapacidad de estar contigo mismo, ¿no? Entonces, la meditación no añade nada artificial. Es una especie de contrapeso, en realidad, si lo ves así. Es una manera de restaurar, en los tiempos que vivimos hoy en día, unas capacidades que se están erosionando, que es la capacidad de dirigir tu atención. En el próximo vídeo me tendré que poner aquí un vaso de agua porque es que me estoy quedando sin voz. ¿Qué redes entrenas también cuando practicas? Cuando entrenas atención plena, entrenas redes concretas, entrenas las redes del control ejecutivo, redes atencionales, redes relacionadas con la autorregulación emocional y también cambias la relación con redes que participan en la rumiación, en el pensamiento autorreferencial. Pero bueno, por decirlo de manera simple, entrenas la capacidad de dar cuenta,
la capacidad de volver, la capacidad de no seguir automáticamente un pensamiento, la capacidad de inhibir estímulos, la capacidad de regular respuestas emocionales. Y todo esto tiene implicaciones enormes en tu productividad, en tu forma de descansar, en tus hábitos. Una persona con más foco no solo trabaja mejor, se conoce mejor, se regula mejor, decide mejor, es más inteligente, se escucha mejor, siente con más claridad, es capaz de ver sus emociones, sentimientos, su cuerpo, entendiendo como si vieses una película en 4K en lugar de 480p o este mismo vídeo. Una diferencia abismal, ¿no? Pues eso es lo que hace una persona que entrena la mente. Es mucho más profundo que concentrarse o rendir más. O sea, de repente, todos los cimientos que fundamentan tu mente, con los que procesas la realidad, cambian. Es como pasar de vivir en una cueva a vivir en una casa con la arquitectura moderna de hoy en día, ¿no? Es otra cosa, totalmente distinta. Y esto hace que una persona pues consiga más claridad mental. Y claridad no significa tener la mente vacía, ¿eh? Claridad significa que hay menos ruido que gobierna tus decisiones y tus impulsos y todo, ¿vale? Puedes sostener más tareas, puedes notar cuando entras en un bucle, puedes volver con más rigidez, o sea, con más rapidez, tomas mejores decisiones, porque muchas decisiones no son porque seas menos inteligente, simplemente que eres impulsivo, vives de la urgencia emocional. Entonces, cuando hay pausa, pues mejoras tu toma de decisiones, eres menos impulsivo, ya no todos los impulsos te obligan a tomar acción. Entonces, gran parte de la vida de una persona está determinada por los impulsos que ejecuta y por los impulsos que aprende a no ejecutar. Consigues más estabilidad emocional, eres capaz de no estar arrastrado por una emoción, de observarlas sin fusionarte con ellas, de experimentar cosas sin convertirlo todo en una narrativa de tu vida y una historia absurda. Eres capaz de sostener mejor el foco también. Y recuperas intención y presencia en las cosas. Y entrenar 5 minutos al día, no sé, a mí a priori me parece una inversión mínima para una ganancia extrema. Por eso me hace tanta ilusión grabar esto, porque es todo lo que llevo investigando desde 2020-2021 y llevo practicando y ayudando a más de 100 personas, que tengas un mínimo de nociones de esto. De hecho, si tú estás dentro del programa o estás empezando a entrenar tu atención por tu cuenta, que sepas que el objetivo es exponerte, sentarte, practicar, ver lo que aparece, no interpretar mal las experiencias. Si hay caos no significa que estés haciéndolo mal, significa que estás viendo tu mente. Si de repente estás incómodo no significa que no te sirva, significa que estás desafiando tu sistema automático. Y cada vez que te sientas a practicar, pues es una oportunidad de darte cuenta, volver. Si no te relajas, no pasa nada. Estás aquí para entrenar la atención plena, ¿no? Esto es incómodo, ¿vale? Porque estás haciendo algo que va en contra de la lógica del entorno moderno. O sea, el entorno moderno te dice, si te aburres, estímulo, si te aburres, y de repente la práctica es como, no, observa. Mírate. No, o sea, es como totalmente antiintuitivo, ¿no? De hecho, vamos a aterrizarlo con un ejemplo muy simple. Tú imagínate que estás trabajando y tienes una tarea importante y empiezas bien, ¿vale? Y a los 5 minutos aparece una sensación de incomodidad. Tampoco nada raro, pero bueno, tienes ahí una resistencia y tu mente de repente te dice, oye, mira, voy a mirar un momento el móvil, que me apetece ver si mi pareja me ha contestado un mensaje que le he enviado, ¿no? Y coges el móvil y miras la notificación, pero eso ya hace que entres en una aplicación y ves algo y pierdes 10 minutos y tienes menos foco ahora cuando te pones con la tarea otra vez. Y quizá también tienes más ruido mental. Eso es el circuito automático. Ahora, ¿qué pasa si has entrenado atención plena esa mañana? 5 minutos o 10 minutos o lo que sea, ¿no? Claro, de repente aparece ese estímulo de coger el móvil y das cuenta, lo ves. Y en ese momento hay una pequeña pausa, porque como no reaccionas, se genera una pausa, te quedas parado. No tienes que cogerlo, puedes respirar, puedes sentir la incomodidad y puedes volver a reenfocarte en la tarea. Qué cosa tan pequeña, ¿no? Pero no lo es porque tú realmente ahí acabas de hacer una repetición de control atencional.
acabas de entrenar la inhibición conductual, acabas de reforzar una forma diferente de relacionarte con el impulso. Imagínate si haces esto muchas veces en muchos contextos. O sea, el deseo de distraerte no desaparece, pero ya no lo obedeces automáticamente. Es como la pesa de 8 kilos del gimnasio, sigue pesando 8 kilos, por mucho que tú estés fuerte. Pero si estás fuerte, es como, no te cuesta, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Otro ejemplo, ¿no? Pongamos que estás en una conversación y alguien dice algo que te molesta. Estás ahí con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas y cuentan una historia, la cuentan a su manera y está mal contada y te molesta. Y automáticamente tienes una emoción. Tienes tensión, tienes ganas de defenderte, no sé, estás enfadado, tienes ganas de justificarte, de atacar, de que no digan lo que están diciendo. Ahora, imagínate, si has entrenado la atención plena, hay un momento de meta-awareness, de metaconciencia, y dices, ostras, estoy sintiendo enfado, estoy a punto de responder a una emoción, mi cuerpo se está activando. Y ese darte cuenta cambia totalmente la secuencia. O sea, responderás igualmente y dirás lo que quieras decir, pero lo harás de manera mucho más asertiva, probablemente, y de manera más inteligente. Y esto en tus relaciones, en tu trabajo, en tu toma de decisiones, en tu liderazgo, en reuniones, en tu vida personal, es increíble. Simplemente necesitas reaccionar mejor a las cosas que van apareciendo. Quédate con esto. O sea, la meditación entendida como el entrenamiento en atención plena, entrenamiento mental, es aprender a ver qué ocurre en tu mente sin que seas arrastrado automáticamente por ello. Para que se genere ese espacio de estímulo-respuesta, des cuenta mucho antes, pauses antes, elijas mejor, y esto va cambiando tu estado basal de tu mente. Por lo tanto, tu manera de atender, reaccionar, decidir, de estar en el mundo, va cambiando. Entrenas el salir del piloto automático, aunque sea unos segundos, y a recuperar una cosa que el entorno moderno te está quitando y te está robando, que es la dirección de tu propia atención. ¿Qué pasa si recuperas tu atención? Pues que tienes calma, claridad, capacidad de tomar decisiones, presencia, puedes autorregularte. O sea, la próxima vez que practiques y aparezca el ruido, es parte del entrenamiento. O sea, igual que si te pones a correr en la cinta del gimnasio y de repente te empieza a cansar, pues vas a entender precisamente, por muy incómodo que sea, que es parte de lo que estás entrenando, ¿no? Si tú interiorizas estos cambios, vas a poder observar, entender y entrenar tu mente y va a cambiar por completo cómo vives tu curiosidad, tu trabajo, un montón de cosas. Si estás dentro del programa, esto es lo que entrenamos. Ahora has entendido mejor. Y lo que hacemos contigo es siempre buscar esa consistencia, tu manera de atención plena preferida, que vayas subiendo de nivel, que practiques diferentes prácticas en función de tus eslabones más débiles, las habilidades más débiles que tienes. Eso lo hacemos con diferentes cuestionarios validados. O sea, no me lo saco de la chistera. Medimos realmente, según la ciencia, oye, qué partes de atención plena sufren más y con qué prácticas las puedes, digamos, subir ese nivel ahí, ¿no? Y luego te vamos a ir preguntando, oye, ¿te has dado cuenta antes? ¿Vuelves antes? ¿Reaccionas menos? Estamos ahí haciéndote seguimiento todos los días. Eso es lo que hacemos, ¿no? Bueno, si quieres saber más, abajo en la caja de descripción hay un link. He creado un mini curso, es una serie de vídeos y lecciones donde explicamos exactamente cómo funciona el entrenamiento mental. Es gratuito, tú te apuntas, creas un usuario dentro de nuestra plataforma, de hecho puedes ver algunas de las reflexiones del equipo y de los alumnos y accedes a ese mini curso. Te va a ayudar a ver por dónde está fallando tu foco. Si es un tema atencional, si es un tema de estructura productiva, si es un tema de no saber hacia dónde vas, si es un tema de autorregulación y de inmunidad mental. Te va a ayudar a ver todo eso. Así que debajo de este vídeo tienes el link, simplemente pinchas, es gratis, te vas a crear un usuario en la plataforma y vas a poder verlo. Y además, si quieres que te ayudemos nosotros, me escribes la palabra foco por Instagram y yo te hago una serie de preguntas rápidas
y en caso de que tengamos las plazas abiertas, pues te pasaré todos los detalles y en caso de que no, pues te podrás unir a la lista de espera. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Prometo tener una pizarra en el siguiente y ponerme un vaso de agua y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.